La reinvención del tránsito en Guayaquil es real. Los 20 primeros buses eléctricos son reales. Los sensores para monitorear apertura de puertas y los botones de pánico en los buses son reales. Las cabinas y los equipos técnicos de la aerovía están llegando desde Francia y son reales. Las 150 nuevas rampas en buses especiales para pasajeros con discapacidad son reales. Cumplimos lo que hemos prometido, pero iremos más allá. Esto es real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días amigos, jueves 28 de febrero del 2019, último día del mes. Bienvenidos a su programa News and Coffee. Me encuentro en la cafetería de especialidad Il Barista, donde tienen lo mejor del café. Tienen que venir a probarlo. Está ubicada en la avenida Amazonas y República, en los bajos del edificio de las cámaras. Antes de empezar el programa, por supuesto, quiero agradecer a nuestros auspiciantes que nos permiten estar cada mañana aquí junto a ustedes. Gracias a Hyundai, gracias a la ATM, la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, y por supuesto gracias a la Cooperativa Andalucía y a su tarjeta de débito que la cargo siempre, que nos permite pagar nuestros consumos de café en Il Barista. Ahora sí amigos, pasemos a las noticias en caliente. En caliente, el fiscal antilavado de activos Richard Alvarado le dio 72 horas a Tomislav Topic para que deposite 13.5 millones de dólares del dinero de la corrupción a una cuenta del Estado, y no como Topic quería en función del flujo de caja de su empresa. Este dinero correspondería a coimas de Odebrecht al tío de Jorge Glass, Ricardo Rivera, por la construcción de cables submarinos. El plazo de 72 horas para Topic arrancó ayer a las 5 de la tarde. En caliente también tenemos que los candidatos a la Fiscalía General del Estado rendirán hoy su prueba oral ante el Consejo de Participación Ciudadana, y esta es su oportunidad para reivindicarse tras las notas bajas que sacaron en su prueba escrita. Este proceso de selección continuará, pues las autoridades deberán sumar la prueba escrita, la prueba oral y su carpeta de méritos para así elegir a un fiscal. Esperemos elijan el mejor. En caliente amigos, también tenemos que la voz del voto nulo para el Consejo de Participación Ciudadana cada vez tiene más eco, y la gente ya se empieza a preguntar si tiene que votar nulo o si tiene que votar por los no correístas. Y justamente ese es el tema que trataremos hoy en una entrevista con el investigador político Santiago Basabe. Acompáñennos. Conectados a la entrevista. Como les comenté, hoy hablaremos sobre la voz fuerte o que se va volviendo más fuerte sobre el voto nulo al Consejo de Participación Ciudadana. Y para esto tengo como invitado al investigador político Santiago Basabe. Gracias Santiago por acompañarnos. Gracias Gaby, buen día a ti y a la amplia audiencia. Bien Santiago, me gustaría empezar con una pregunta para contextualizar este tema. Se creó el Consejo de Participación Ciudadana en el 2008.
¿Con qué funciones o qué debía hacer este consejo? Bueno, el Consejo es una de las varias innovaciones, no precisamente para mejorar el país, de la Constitución del 2008. Este Consejo tiene dos funciones fundamentalmente. La primera, que es orientar, controlar, apoyar a la participación ciudadana. Y la segunda es la designación de varios funcionarios de control, el fiscal, el procurador, el contralor, los superiores. Una y otra función, la de incentivar la participación y la de designar funcionarios, algunos he mencionado, sí, son dos funciones de esta institución que son abiertamente contrarias a una democracia representativa, abiertamente contrarias. Pero son estas dos principales, porque en realidad son dos funciones que se sí, pero dentro de estas dos uno puede englobar la parte más importante, pero claro, como decía, lo de fondo en esto es que una y otra función son abiertamente contrarias a lo que es una democracia representativa. Si tú quieres observar desde una perspectiva más de lo que pasa en el mundo, una institución como el Consejo de Participación Ciudadana, con las atribuciones que tiene no existe en ningún país del mundo. No digamos de América Latina. Es una invención del correísmo, es una invención de la gente que estuvo cercana a Correa antes, y ahora algunos ya se han distanciado del correísmo, pero son los padres y madres de esta Constitución. ¿Y por qué razones? Que me parece es lo de fondo. ¿Por qué razones digo esto, que son dos de facultades abiertamente contrarias de la democracia? En primer lugar, porque la participación ciudadana el Estado no tiene por qué controlar, orientar, apoyar, ni mucho menos. Eso es una cuestión espontánea de los ciudadanos. Los ciudadanos que se agrupan alrededor de organizaciones sociales, de organizaciones sindicales, de gremios profesionales, de gestores culturales, etcétera, etcétera. Toda la amplísima posibilidad, la gama de diversidades que tiene una sociedad cualquiera, se puede agrupar en torno a clubes, asociaciones, cualquier forma de expresión. El Estado en eso no tiene absolutamente nada que hacer más que garantizar tu derecho a asociar. Muy bien, ¿y la segunda función? Y la segunda función, la de designación de funcionarios de control, el fiscal, el procurador, el contralor, los superintendentes, en alguna medida las cortes constitucionales y supremas, son funciones típicas de las asambleas nacionales. Las constituciones de los países de América Latina, de los países europeos, en general, casi por regla, para designar un fiscal, por ejemplo, hay una interacción entre nombres que propone el Ejecutivo o el presidente, que son sometidos a una discusión en la legislatura y que luego de un proceso de revisión de antecedentes profesionales, éticos de las personas, son designados. Así se designan estos funcionarios en todo el mundo, excepto en el Ecuador. Entonces me parece que esas son dos razones de fondo, y mira que no hemos puesto nombres, que eso es lo de fondo, seguramente vamos a discutir sobre esto. Esas son dos razones de fondo que me parece dan cuenta de que el Consejo tiene que ser eliminado, y una de las formas que tenemos los ciudadanos hoy por hoy para dar el primer paso en esa búsqueda de eliminar el Consejo es votar nulo en la elección del 24 de marzo en las 3 papeletas para el Consejo Electoral. Muy bien, Santiago, antes de pasar a este mecanismo de votar nulo, me gustaría, usted dice que antes del 2008 la Asamblea era quien elegía a estas autoridades de control. Me gustaría preguntarle, ¿podríamos confiar también en la Asamblea para que designe estas autoridades? Bueno, es que no se trata de confiar o no confiar. Esa es la institución por excelencia que en las democracias modernas eligen esas autoridades. No en el Ecuador, alrededor del mundo. Entonces, si tú quieres ver, por ejemplo, a nivel de América Latina, para no hacer comparaciones que pueden ser muy distantes, como las democracias europeas, por ejemplo, del norte, la noruega, la sueca, la finlandesa. Si tú observas los estados de derecho más consolidados en la región, como el de Costa Rica, como Uruguay, como Chile, en los 3 países, estas autoridades de control y las cortes, adicionalmente, las altas cortes, me refiero, no la Suprema y la Constitucional, son designadas por moción de nombres de parte del Ejecutivo, una calificación en la legislatura y luego una votación. Así se elige en democracia. ¿Este es un sistema perfecto? Evidentemente que no existe un sistema perfecto. De entre todas las formas de organizarnos políticamente que existen, la menos imperfecta es la democracia. Eso no implica evidentemente que no tenga deficiencias, pero la Asamblea Nacional es el espacio donde hay una divergencia, una diversidad de opiniones políticas, de preferencias, de partidos que llegan, y esa es la esencia de la democracia para que en esta vinculación, insisto, entre presidente y legislatura surjan los funcionarios.
Bueno, si nos ponemos a hablar también del gobierno de Correa, creó el Consejo de Participación Ciudadana. Y si no lo creaba, igual iba a designar sus propias autoridades, pues de la Asamblea tenía gran mayoría. En este caso, usted ya nos habló de las funciones con las que fue creado el Consejo de Participación Ciudadana. Pero ¿cuáles son esos intereses oscuros que tenía Rafael Correa al crearla? Bueno, la Constitución, no solo el Consejo en particular, pero la Constitución del 2008 en general es una Constitución pensada para el gobierno de Correa, para Correa en particular y para Alianza País. Así se hizo esa Constitución. Si pensamos en el mediano plazo, como deberíamos responsablemente pensar los ciudadanos, la Constitución tiene que ser cambiada, hay que llamar a una nueva consulta, una constituyente, una asamblea constituyente. No creo que hoy por hoy sea el momento específico, la coyuntura política y sobre todo económica para hacerlo, pero me parece que en mediano plazo hay que llegar a eso. La idea, insisto, y como tú bien decías, inicial era crear toda una estructura institucional o de reglas, partiendo por la Constitución que permita garantizar, legitimar y perennizar este poder omnímodo que Correa pudo conseguirlo alrededor de los 10 años y que pensaba ampliarlo a muchas décadas más. Lo que no estuvo en el cálculo del expresidente ni de mucha gente cercana y de muchos en general era que el presidente Moreno iba a tomar las decisiones que tomó a partir de mayo prácticamente del 17. Muy bien, Santiago. El Consejo de Participación realmente no es un buen mecanismo para elegir a estas autoridades ni para luchar contra la corrupción, pero vimos que de cierta manera el Consejo Transitorio funcionó. Cesó a 29 funcionarios, hizo como una limpieza de casa. Entonces, esto a la gente le hace preguntarse, pero tal vez con las personas correctas este consejo puede funcionar. No, definitivamente no. No es problema de las personas. Yo creo que ahí está un error que tiene mucha gente que ahora está en contra del voto nulo y seguramente de eso vamos a hablar luego porque eso es importante. Sí. No es un problema de personas, no es un problema que en el consejo estén gente cercana al expresidente Correa o no. No es el problema que esté gente con más formación académica o no. No es el problema que sea gente con mayor nivel ético o no. El problema es del Consejo como institución, es la organización jurídica del Consejo. Entonces, en ese sentido yo creo que incluso la propia gente que es cercana al expresidente Correa, que tiene su legítimo derecho para tener su preferencia política, incluso ellos deberían pensar que este Consejo es nocivo para sus propios intereses también, en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Entonces, la posibilidad de votar nulo me parece que desborda las posiciones políticas que tengamos y tiene que ver con una institución que es lesiva para los intereses de la democracia en términos amplios y generales. Muy bien, entonces lo que buscan varios sectores es el voto nulo al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué significaría este voto nulo? ¿Cuál es el mensaje que transmitiría al gobierno? A ver, yo creo que hay algunas falacias que están circulando. La primera es decir, el voto nulo es difícil que alcance la mayor parte de la votación y esto daría paso a la votación de gente cercana al expresidente Correa. Esa es una falacia porque el promover el voto nulo en últimas no busca ganar en términos electorales. La idea del voto nulo no es una respuesta electoral frente al país, es una respuesta de orden político frente al país. Es una forma de que los ciudadanos, hombres y mujeres, que votemos nulo en esa pregunta, le demos una señal al presidente Moreno, una señal a la Asamblea Nacional de que es necesario eliminar o al menos restringir de forma amplia las facultades del Consejo Nacional, del Consejo de la Judicatura, iba a decir del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura. Entonces, el punto no va por ahí, no es un cálculo matemático, no es una cuestión de saber sumar y restar, no es eso. Es actuar como ciudadanos, asumir esta elección como una suerte de consulta popular, donde en definitiva lo que nos están preguntando es, ¿usted está de acuerdo con la existencia del Consejo Nacional Electoral? Bueno, entonces escojan los 7 mejores de entre los 43. Yo personalmente veo que esa es una cuestión casi imposible de hacer, pero si usted está en capacidad de escoger 7 personas idóneas de 43 a las que usted no conoce, de las que no tiene campaña electoral posible, de las que tiene cuñas de 30 segundos, hágalo. Porque si usted está asumiendo que esa institución es valiosa para la democracia, he dado algunas razones que me parece que van en contrario, designa a las 7 personas. Por el contrario, si usted asume, cree y se ha convencido por lo que se ha visto en el país, que esa institución debe desaparecer, simplemente hay que anular el voto. Y la forma más fácil es poner una cruz en las tres papeletas, dibujar, rayar lo que usted quiera, romperlas. No creo ni siquiera que el voto
en blanco sea una buena opción, sino simplemente anular. Entonces, en ese sentido, yo creo que este es un buen espacio, un buen momento para que los ciudadanos en general tengamos una suerte, una forma, no es exactamente de consulta popular, donde digamos, si estoy en contra del Consejo de Participación Ciudadana, anulemos el voto. Si usted cree que esa institución es valiosa para la democracia del país, bueno, haga el ejercicio importante y luego explíquenos cómo, de escoger 7 personas con un perfil idóneo entre 43 a las que prácticamente nadie conoce. Creo que hay mucha gente en realidad que va a votar el nulo, pero no a propósito, sino porque todavía no sabe ni por quién votar ni cómo votar. Bueno, Santiago, usted nos dice que esto básicamente es enviarle un mensaje al gobierno de rechazo a esta institución. ¿Este mensaje cree que le llegará al gobierno? ¿Va a hacer caso? Absolutamente, yo estoy seguro. Los políticos de izquierda, de derecha, uno de los termómetros fundamentales que tienen es un resultado de un proceso electoral. Absolutamente seguro. Así actúan los políticos no en el Ecuador, sino en el mundo entero. La segunda falacia es decir, con el voto nulo no se va a eliminar por sí mismo el Consejo de Participación. Evidentemente que no. Así el voto nulo fuera del 100% de votación, en un caso extremo imposible de darse, eso no va a eliminar el Consejo per se, de hecho. No, desde luego que no. Insisto, es una primera señal de lo político de la ciudadanía al presidente, a la asamblea, para luego a posteriori que se convoque a una consulta popular, una opción, que se genere una enmienda vía legislativa, otra opción. Ahí se verán los diferentes mecanismos para viabilizar este descontento ciudadano con el voto nulo en una etapa posterior que debería ser en los meses posteriores a marzo, al 24 de marzo, donde será la elección. Bien, Santiago, las elecciones están a la vuelta de la esquina. Vamos a tener que votar por un Consejo de Participación Ciudadana o por un voto nulo. Pero la pregunta sería, ¿por qué no se promovió antes? ¿Por qué acercándose las elecciones se nos ocurre promover el voto nulo y no luchamos por esto antes? Cuando tuvimos un buen tiempo para hacerlo y promover esta consulta popular como una acción ciudadana. Bueno, porque se dieron varios hechos políticos, ¿no? En primer lugar, las personas que nos escuchan y nos miran recordarán, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, el doctor Trujillo, promovió ya esto en el último trimestre del año anterior, entre octubre y diciembre, ustedes recordarán, y lo promovió con mucha fuerza, diciendo él mismo, y esto puede parecer paradójico, el Consejo que presido no debería existir. Básicamente esa era la discusión, se empezó a posicionar, pero parecería ser, y esto por declaraciones públicas del propio doctor Trujillo, que en la presidencia esto no tuvo eco. Él públicamente en varios medios dijo, cuando le planteé la posibilidad al presidente Moreno, parece que no hubo mucho acuerdo, y eso empezó a diluirse, salió de la discusión. Ese fue uno de los elementos de juicio fundamentales para que este posicionamiento de varios sectores de la ciudadanía y de la opinión pública no haya venido con un tiempo de anticipación. Además, porque no sabíamos en definitiva cuántos candidatos íbamos a tener, cuáles iban a ser las reglas electorales para el proceso electoral, para la campaña propiamente dicha. El Consejo Nacional Electoral se posicionó hace muy poco, tampoco se le puede reclamar demasiado a un consejo que tiene unas pocas semanas en funciones. Entonces, por eso creo que esto empezó a surgir recién hace un par de semanas y ojalá que genere un amplio apoyo de la ciudadanía en general, insisto, independientemente de que usted apoye al presidente Correa o no lo apoye. Yo creo que esta es una capacidad cívica, una oportunidad que tenemos los ciudadanos y ciudadanas que no tomamos decisiones políticas para expresarnos. Muy bien, Santiago, en caso de que pase lo que anda diciendo la gente, que ganen ciertos correístas, pasen al Consejo de Participación Ciudadana y el voto nulo también tenga un buen número, ¿cuánto tardaría en darse la consulta popular? Porque en ese caso ya estarían, lo vuelvo a repetir, correístas al poder, haciendo y deshaciendo. ¿Cuánto tiempo nos duraría la consulta popular? Bueno, eso es un tema político, ¿no? De presión en el mejor de los sentidos desde la ciudadanía. No debería demorar mucho. Y el punto nuevamente es que no debería demorar mucho esa consulta o una enmienda o cualquier forma jurídica. Así los 7 vocales sean no correístas. Aún en ese caso, el Consejo no debe existir. Porque si no volvemos a caer en la polarización que tanto daño nos ha hecho. Si es que es gente cercana al expresidente Correa, las cosas están mal. Si es que es gente no cercana al expresidente Correa, las cosas están bien. Y creo que el punto no es ese. Aún en el hipotético caso que las 7 personas designadas no tengan cercanía con el expresidente, me parece que la consulta o la forma de resolver
esta institución llamada Consejo de Participación Ciudadana debe darse a la brevedad del caso, y vuelvo a insistir, yo creo que pensando en una vocación cívica, pensando en el bienestar de la democracia, en el bienestar de la sociedad que vamos a dejar a nuestras familias, correístas y anticorreístas deberían sumarse en este voto nulo. Bien, Santiago, me gustaría desarrollar un poco más del tema técnico, es decir, ¿qué pasa si por algún acaso llega a ganar el voto nulo? ¿Cuál es el siguiente paso? Si es que el voto nulo llega a ganar, el Código de la Democracia establece que hay que hacer una nueva elección. Eso es lo que dice el Código. Si los votos nulos superan a los votos válidos, se debe realizar una nueva elección. Ahí hay una lectura en el sentido de que los votos válidos valdrían 7 veces, porque tienes que escoger 7 candidatos, mientras que el voto nulo valdría solo uno. Esa me parece que es una lectura que no es la correcta ni es la adecuada. Una lectura alterna sería decir, sumemos los votos nulos, digamos 35%, solo por dar un número. Si es que tienes 35% de votos nulos, entonces tienes 65% de votos válidos. Es la lectura más lógica, me parece, y que da cuenta de cómo debería interpretarse, cómo podría interpretarse la ley. Y lo que están haciendo es un voto multiplicarlo por 7. Pero esa es una lectura, esa es una interpretación, porque la ley no tiene una definición clara al respecto. La que yo estoy planteando también es una lectura y también es una interpretación. Pero eso, la que yo planteaba es en el caso que el voto nulo no gana. Si el voto nulo gana, independientemente de cómo vayamos a contar los votos, el Código de la Democracia dice se deberá llamar a una nueva elección, pero no dice nada más. Y ahí también se prestan las interpretaciones. Claro. Por ejemplo, ¿esa nueva elección es con los mismos candidatos? ¿O se tiene que convocar nuevamente a un nuevo concurso? ¿Es con las mismas reglas? ¿En cuánto tiempo se va a dar? Entonces, esa es una cuestión difícil que no está establecida, que no se ha dado en la realidad, y que yo creo que es difícil que llegue a darse, el más del 50% de votos nulos. Eso es lo óptimo, lo que quisiéramos de cara a que la legitimidad de este rechazo al Consejo vaya en aumento. Pero aún si ese no fuera el caso, como decía al principio, me parece que esto no tiene que ser visto en términos electorales, de sumar y restar, sino en términos políticos, de que la población nos propongamos tener una decisión clara para que el presidente y la Asamblea Nacional y los diferentes sectores en general tengan una idea más clara de que la población no quiere la existencia del Consejo Electoral, nuevamente, independientemente que sea conformado por gente cercana al expresidente o por gente de otros sectores. Muy bien, en el mismo tema técnico, me gustaría desarrollar un poco más porque usted ya nos ha mencionado algo. ¿Cómo hacemos para eliminar este Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta gente necesitamos para la consulta popular? Ahí va a depender, insisto. Una opción, me parece la más fácil, la más rápida, es que el presidente Moreno convoque una consulta popular. Yo creería, de pura percepción, que el gobierno está a la espera de ver estos resultados para decidirse a llamar o no a la consulta. Necesita este espaldarazo de la población en términos del voto nulo para decidir la consulta popular. Y yo creo que el gobierno va a ser receptivo en ese sentido. Esa es una opción. Pero hay otras. La Constitución ofrece diferentes vías. Otra es la enmienda a través de la legislatura. Hay gente que dice no se puede eliminar al Consejo porque es una función del Estado y eso implica modificar la parte orgánica. El Consejo es una parte nada más de la función de transparencia, no es la función como tal. La otra vía es a través, insisto, de la legislatura. La otra es que la ciudadanía, por nuestros propios medios, recaudemos las firmas. Ese es un trámite que cuesta un poco, depende del tipo de reforma. El 8% puede ser, el 1% del padrón electoral, pero eso es un ejercicio bien complicado, ¿no? Porque decir voy a participar es una cosa y los costos que genera, no solo de dinero, sino de tiempo, esto son muchos en general. Bueno, Guillermo Lasso, que es una de las voces más fuertes para el voto nulo, ha dicho que en caso de que Lenín Moreno no apoye esto, él se va a encargar de recoger las firmas. Entonces, bueno, ese es un punto. El tema del Consejo, insisto, de la eliminación del Consejo no tiene que ver con banderas partidistas, ni mucho menos. Pero el primer paso, más allá de qué vayamos a hacer después, que es importantísimo desde luego, el primer paso es que el voto nulo tenga una afluencia de electores importante, de votantes, y que esto se lo haga de forma consciente. Además, anular el voto en este caso, vuelvo a repetir, me parece que es una forma
de consulta popular que tenemos las personas para decidir si creemos que esta institución debería permanecer o no dentro del orden legal del país. Muy bien, Santiago, usted está muy claro en el voto nulo, pero me gustaría un poco analizar a los candidatos que tenemos ahora para el Consejo de Participación Ciudadana, desarrollar un poco este tema. ¿Qué tal le parece? ¿Le parece que nosotros hemos visto spots de 30 segundos diciendo que van a luchar contra la corrupción, que van a ayudar a los migrantes, que muchas cosas no tienen que ver con las funciones? A su parecer, ¿cómo es ese ambiente? Bueno, si observamos esos spots de 30 segundos, la gente que los observa además, encuentras una serie de ofertas de estos candidatos sobre cuestiones que no tienen nada que ver con el Consejo de Participación Ciudadana. Hay gente que dice voy a generar plazas de trabajo. Para eso hay que ir a la legislatura, claro, para generar leyes que vayan a favor de eso. Para eso hay que ser parte de una cámara de industriales en términos de generar más producción y más empleo desde lo privado. Entonces, esas son cuestiones adicionales, no es lo más importante, pero adicionales que deberían generarnos entre la población la idea de que los candidatos tampoco saben exactamente para qué van a ir al Consejo, cuál es el objetivo y la finalidad del Consejo, y que reafirman la idea esa de que elegir 7 de 43 a los que no conocemos es abiertamente una irresponsabilidad, y frente a eso me parece que la mejor opción es esto del voto nulo. Esto no implica decir que haya candidatos que tengan una trayectoria, desde luego que sí, no implica decir que los 43 sean personas que sean repudiables en términos políticos, de ninguna manera. Ahí hay gente muy valiosa, pero el punto es que no deben asumir esto como una campaña en contra de ellos, de Juan, Pedro o de María, sino una campaña en contra de la institución como tal que es el Consejo. Y es como lo han asumido 8 de los candidatos que se han puesto en resistencia porque ellos creen que sí debe existir este Consejo. Incluso muchos de ellos están diciendo que les gustaría examinar lo que hizo el Consejo Transitorio, que se extralimitaron. A su parecer, ¿cómo fue el trabajo de este Consejo? A ver, ese es un tema fundamental adicionalmente, ¿no? Las decisiones más importantes del Consejo, por ejemplo, el cesar al Consejo de la Judicatura anterior, por ejemplo, cesar a la Corte Constitucional, fueron facultades extraordinarias que tuvo el Consejo en función de lo decidido por la población en la consulta popular. Es decir, la gente que vaya a llegar a este Consejo, a este nuevo Consejo de Participación Ciudadana, que espero no dure hasta antes del fin de este año 2019, van a tener solamente las facultades ordinarias, no las extraordinarias, porque esas ya perecieron en el tiempo. Pero sin embargo, como tú bien dices, hay muchos de ellos que dicen vamos a revisar lo que ha hecho el doctor Trujillo y lo que han hecho los 6 consejeros adicionales, y eso le da una connotación que, más allá de lo inconstitucional, le da una connotación ya política de confrontación en la que el Consejo, visto como institución, no debería estar presente. Muy bien, Santiago, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que la gente ya esté clara si va a votar nulo o si en realidad, como usted dijo al inicio, cree que este consejo debe existir, que vote bien por los candidatos. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias, amigos, ustedes por quedarse. Nos veremos mañana con más de News and Coffee.